Buenos días, ingeniera. Somos el grupo número 2. Nuestro tema es poner la recombinación genética en procariotas. Integrantes: Camba Roberto, Castros Leslie, quien habla Farías Jesús. La recombinación genética en procariotas son los requisitos indispensables para llevar a cabo cualquier análisis genético, que es la tendencia de la variabilidad genética. Las mutaciones, cuáles son la fuente primaria en la variabilidad genética. Otras de sus características es que Otras de sus características es la importancia del material heredativo, la cual es la recombinación y que es la recombinación. La recombinación consiste en la traducción de nuevas combinaciones genéticas a partir de las que son generadas principalmente por la mutación, donde dos moléculas de ADN que poseen distintas mutaciones pueden intercambiar segmentos y dar lugar a la aparición de nuevas combinaciones genéticas. Los virus y las bacterias también actúan al igual porque son organismos eucariotas y también tienen mecanismos de recombinación, los cuales en estos mecanismos son la traducción, la conjugación y la transformación. Estos son los tres que existen y vamos a hablar del principal, que es la conjugación. La conjugación es la transferencia de material heredativo o ADN de la bacteria donadora a la receptora, como estamos viendo en la imagen. Como estamos viendo que esta parte del ADN se está comenzando a intercambiar con el otro, de transferir aquel material heredativo, donde se está estableciendo un contacto físico a través de lo que es de los pili F, de la bacteria que es donadora y que se forma en un tubo, como estamos viendo, se está formando un tubo en lo que es la imagen, y esto aquí se conjugan y el ADN de la bacteria receptora puede intercambiar segmentos con el ADN de la donadora. La conjugación también tiene lugar, la conjugación también tiene lugar al material genético que pasa de forma directa a unidirecta, o de un plasmático, de un plásmido a un cromosoma de la bacteria, o células HFR, las que cual pasan de una célula donadora a otra receptora, y después de la conjugación se produce un entrecruzamiento, la cual se ve aquí en la conjugación como la célula receptora, la cual es negativa, viene un cromosoma bacteriano, una célula positiva. Estas aquí se introducen, hacen contacto, y después, después del puente que se genera entre la conjugación de la cédula y la otra, se dispersan y hace que la cédula F, que antes era negativa, ahora se vuelve positiva, y la cédula que es positiva queda en su mismo estado, pero con diferente material genético. Las recombinaciones entre virus. Este hallazgo fue descubierto por Deborah Christian y Harrison en 1946. En este hallazgo fue posible detectar la variabilidad que origina, se origina en la mutación entre las características de los virus, que son fácilmente observables en los que son los medios de cultivos. Y dentro de este tipo de mutaciones, estos son los caracteres que hay en las placas, y tienen un rango de hospedador, los cuales son sensibles a temperaturas. Y entre los caracteres de la placa que se pueden analizar en esta morfología de las calvas, que está aquí, las calvas, que son unos puntitos, y a los halos y a los de los lisis, la cual producen los virus que pueden matar el cultivo en césped. O sea, nuestro medio de cultivo, como estamos utilizando en este cambio, es un cultivo de césped, y las calvas que están ahí intentando matar el virus o las bacterias. La transformación. La transformación, como su nombre lo indica, es aquello que tiene lugar cuando una bacteria capta que el ADN del medio se produce al ocurrir una recombinación entre genes traducidos o introducidos del cromosoma bacteriano, donde la transformación puede definir que la variación heredativa de una célula bacteriana puede hacer que sea susceptible como originidad por la capacitación del ADN desnudo, el cual está libre en los medios, con los posteriores y la recombinación del hexagonante como el genominio de la cédula en cuestiones. Y tras esta transformación, la cédula que ha recibido el ADN suele transformarse
Aquí en la figura vemos cómo los fragmentos de ADN de las cédulas comienzan a hacer su parte. Como la conjugación, ahora le toca hasta aquí transferir. En la conjugación vimos cómo en el puente comenzaban a intercalar información. Asimismo, es aquí en la transformación. Aquí en la transformación vemos el mismo puente, pero se está cruzando a la retrocédula para cambiar ese segmento de información para que se añada ahí. Y ese hallazgo, el cual se constituye como para suministrar el primer dato inconvertible. Como vemos aquí vemos el proceso de la transformación, donde la extracelular del ADN comienza a ser la receptora en los sitios. Una HF, una F que diga una F positiva y una F negativa, donde van a intercalar esta información. En el segundo vemos cómo la transformación del ADN es degradada y es homóloga y comienza a ser homóloga del ADN. Luego en la tercera vemos cómo se transfiere el ADN recombinado a los cromosomas, los cuales son homólogos y los homólogos en regiones y forman las heteroduxes. En el cuarto vemos el cuarto paso, que después de esto, la célula va a una división donde ya una vez cruzados los datos, comienzan a dividirse con los datos de la transformación. El HFR, o también por sus siglas llamadas High Frequency of Recombination, las cuales son bacterias, y en estas bacterias existe el factor F, que está integrado en cromosomas bacterianos, porque las células HFR tienen esta capacidad de producir filas sexuales y al conjugar estas células con las negativas, entra en la conjugación y como el factor F integrado se rompe en este extremo, así como estamos viendo en esto de aquí, vemos como entre ellas mismas comienzan a intercomunicarse, vuelve de nuevo como la conjugación en este mismo proceso de la transformación, hacen el puente y comienzan a pasarse la capacidad, los fines sexuales y todo aquello para dar un nuevo ADN recombinante. Luego de esto, ellos rompen aquel puente o aquella cadena y así consiguen una célula receptora y la cantidad de cromosomas que ellos quieren. La transducción. La traducción, la transformación es el último sistema de transferencia genética bacteriana que se da. Esto aquí se descubrió en 1951 por Joshua Lebrache, el cual fue colaborador de Singer, que son investigadores de Salomella y parientes. La traducción tiene un lugar con los virus bacterianos, que transporta el ADN de una bacteria a otra, y en los virus hace una estructura replicante simple constituida por un ácido nucleico rodeado por una cubierta proteítica, los cuales son los bacteriógrafos, son virus que infectan bacterias. Como estamos viendo aquí en esta imagen, cómo es la estructura, cómo se genera, cómo el virus ataca a la bacteria para consigo obtener esa información genética de la cédula, cómo la ataca para recombinar toda esa información, ellos captarla y así comenzar su ciclo. La traducción, la forma de las partículas de los fragmentos, o en la traducción podemos distinguir dos etapas diferentes, que la primera es la formación de la partícula partícula fáctica transductora. Este es un trozón material genético de célula donadora y se introduce al interior de la cabeza del capiz. En un fago de las partículas traductoras son ciertas en manera subproductos anómalos del ciclo normal del fago. Y el segundo es que la partícula transductora inyecta de forma la habitual el ADN que porta la cédula receptora y este ADN puede evaluativamente recombinarse y expresar su información.
Como está, esto es lo que trata de explicar la imagen. La traducción especializada, o también la traducción generalizada, también conocida. Estos son mediantes que ellos pueden transferir cualquier marcador genógrafo del donador con aproximadamente la misma frecuencia relativa. La traducción generalizada se produce solo cuando su consecuencia infecciosa lítica lo requiere. El ADN del genoma de la bacteria donadora que es introducido en la partícula transductora suele ser acompañado del ADN propio del fago peculiar de la partícula que constituye el capiz y el ADN genógrafo de la bacteria que domina la pseudovirus. Gracias.